Uno de los retos que tenemos en el camino de la manifestación está relacionado con la pareja, la persona con la que compartes tu vida, sea que es tu pareja ya formal o que todavía están en un proceso de noviazgo, sí o sí impacta, porque muy probablemente te identificas con esta situación en donde ahora piensas y vives y te expresas de una forma quizás muy diferente que como lo hacías antes, pero no necesariamente pasa así con esa persona que está a tu lado. Y eso te descoloca un poco, no sabes muy bien cómo manejarlo, porque además tienes un afán enorme por hacer que esa persona crea en lo mismo que crees y viva de la manera que vives. Sé que este es un tema que se nos presenta en el camino. Te vengo a contar de mi propia experiencia y a darte algunos tips que sé que te van a ayudar un montón. Te doy la bienvenida a tu dosis de desanestesia. Soy Adriana Fernández y he creado este podcast para que conversemos sobre temas diversos, pero siempre con un objetivo muy claro. El de recordarte que vivir desanestesiada te confiere el poder de elegir, decidir, cambiar y construir la vida que anhelas. Vivir de manera consciente te recuerda que eres la dueña de tu vida, pero sobre todo que eres la única responsable de construir su propia felicidad, su propia felicidad. ¿Estás lista para desanestesiarte? Hola, mi genia hermosa. Vengo a hablarte hoy de un tema que podría asegurar que o lo has vivido o lo estás viviendo o puede ser que lo vayas a vivir. Y es que quiero hablarte de el cómo ser una genia manifestadora teniendo de pareja a esa persona que no cree en la manifestación. Es más, que inclusive puede a veces hacerte comentarios que de alguna forma te incomodan, te molestan, puede ser que hasta te enojen. Pasa también que esa persona podría cuestionar las cosas que comentas, que dices, que haces. Podría ser que se burle de ti. Podría ser que en general te encuentres en una situación o te vaya a pasar a futuro en la que estás enfrentando este reto de cómo hago para que esta persona que está a mi lado, sea mi pareja, esposo, amigo, amigo en el proceso de hacerse novio, novio, ¿cómo hago para que entienda que esto es de verdad? Eso debe ser lo que quizás piensas. ¿Cómo hago para que se meta en esto mismo, en lo que yo estoy, en lo que estoy, en lo que creo, en lo que estoy practicando, en este estilo de vida? ¿Cómo hago para convencerlo? ¿Cómo hago para que pueda pensar como pienso yo ahora? ¿Cómo hago para que pueda ver la vida con los mismos anteojos que yo veo la vida ahora? ¿Cómo hago para convertirlo? Y bueno, te lo cuento porque como siempre, sabes que ha sido parte de mi experiencia. Todo lo que te cuento aquí es muy natural y muy fluido para mí porque no es más que lo que me ha pasado, lo que he vivido. Y quiero contarte que no fue la excepción mi proceso de convertirme en una genia manifestadora con Víctor, mi pareja, y no porque él criticara o me hiciera comentarios necesariamente incómodos, porque no fue mi realidad, pero sí recuerdo muy bien muchos años atrás en donde él vivía muy escéptico,
donde no parecía calzarle mucho esas cosas que yo le contaba o esas cosas que yo le compartía. Y sí, quizás no estaba ocasionándome incomodidad, pero yo sí tenía muchísimo afán, muchísimas ganas, muchísimos deseos de que él pudiera vivir la manifestación como yo la vivía. Porque claro, es normal cuando estamos en pareja, si hay algo que queremos es poder compartir y vivir las experiencias al máximo con nuestra pareja y mucho más cuando hablamos de manifestación porque pues es un estilo de vida, ya lo sabemos, no es como que le voy a hablar de un curso, sino que en realidad empiezo a vivir la manifestación como mi realidad. Y si mi pareja no está ahí, entonces empiezo a sentir como que tenemos una gran separación y como que no calza. Así que lo primero es tranquila, tranquila mi genia, te entiendo. Tranquila que te tengo la solución y te tengo las respuestas a esas preguntas que quizás te has hecho y como te dije al inicio, si no, te pasará en algún punto y recordarás esta conversación o te devolverás a escuchar este episodio. Lo primero y más importante es recordar que esto es un proceso personal, que convertirnos en genios manifestadoras fue una decisión propia, fue una decisión en un momento de la vida en el que quizás te sentiste llamada, te sentiste identificada, te sentiste conectada con el tema y eso empezó a llevarte por un camino en donde te fuiste abriendo y poco a poco te fuiste dando la oportunidad de explorar, de conocer, de experimentar por ti misma y de crear tu propia realidad, tu propia historia sobre lo que implica la manifestación. Pero he que he dicho que fue un proceso tuyo en un momento específico de la vida. Y no fue antes ni fue después, porque ese era el momento en el que estabas sintiéndote llamada a esto. Y si estás escuchando este episodio y todavía no te sientes una genia manifestadora, tengo que decirte que el que estés escuchando este episodio es ya parte de ese proceso del que te estoy hablando, en donde te sientes de alguna manera que resuenas con este tema. Nadie te ha obligado, nadie te ha forzado, nadie te ha pedido que lo hagas y si algo de eso ha ocurrido, no ha sido por eso que has decidido empezar a experimentar, vivir como una genia manifestadora. Ha sido porque a partir de tu libre albedrío, de tu capacidad de tomar decisiones, decidiste qué querías. Entonces quiero ahora que imagines que es exactamente de la misma manera que tiene que ocurrirle a esa persona que tienes en mente, a tu novio, a tu esposo, a tu amigo que está en proceso de ser algo más, a tu pareja en general. Tiene que ocurrirle exactamente de la misma manera. Y te pongo tu ejemplo porque lo que quiero es que conectes con la empatía desde entender a esa persona y saber que esa persona necesita su propio proceso, necesita su llamado, necesita su momento, necesita estar listo o lista para eso, así como lo estuviste tú. Cuando haces este ejercicio y recuerdas un poquito cómo ha sido o cómo está siendo tu proceso, entonces ahí empiezas justamente a conectar con la empatía y con entender que no es ni por la fuerza, ni por lo que alguien te dijo y te obligaba a que quería que creyeras, ni por la insistencia, ni por el tener un problema con alguien y que entonces si te metías en el mundo de la manifestación, eso iba a evitar ese problema. Ninguna de esas
fueron, y estoy segura, las razones por las que decidiste emprender tu camino de genia manifestadora. Y por tanto, genia, tampoco es ninguna de esas las razones por las que tu pareja va a emprender el camino a convertirse en un manifestador. Va a ser por su propia decisión. Y ahora sí, hablemos qué es lo que sí puedes hacer. Porque sí, probablemente dirás, bueno, pero ¿y entonces cómo me comporto? ¿Y entonces qué hago? Es que entonces no debería de contarle nada o no debería de compartir nada. Vamos a eso, Genia. Si convives con esta persona, ya sea que vivas con esa persona o que, ¿verdad? Convivan, se ven de vez en cuando, pero conversan todos los días, tienen una relación. Lo más importante es que no tienes por qué dejar de ser tú. No tienes por qué limitarte, no tienes por qué dejar de contar, no tienes por qué dejar de hacer, no tienes por qué dejar de practicar, no tienes que dejar de ser tú, aun y cuando a esta persona podría ser que esto no le esté resonando, porque eso se nos pega con otro tema más grande y es que para estar en pareja, una de las cosas que te permiten saber si es la persona indicada es cuánto respeto tiene hacia tu individualidad. Porque antes que pareja, eres persona con intereses, con gustos, con necesidades, con procesos independientes. Entonces, nada más hago el asterisco ahí de que es importante estar alertas a eso, porque sí, también podría ser que inclusive esto el tema de la manifestación, cómo lo vives con tu pareja, inclusive sea una alerta que te dé información importante de si esta es realmente la persona con la que quieres estar por el resto de la vida o con la que quieres estar. Entonces, partiendo del hecho de que no vas a dejar de ser o de hacer para complacer o para que esté bien esa relación, lo único que sí vas a hacer es ser tú enfocada en tu proceso, enfocada en ti. Y te voy a contar, hace tal vez unos 6 años, recuerdo que tuve una sesión con mi terapeuta en ese momento y recuerdo bien tocar el tema de que yo quería que Víctor fuera una persona más como yo, más positiva, más con una mentalidad más expansiva, con esta capacidad de encontrar los regalos de la vida en cada situación. Y me acuerdo contarle un poco cómo era mi dinámica y estaba todo mal porque justamente estaba tratando de convencerlo como si fuera que es que ese era mi papel, convencerlo a él y respetando su proceso, su individualidad, su propio camino. Y la terapeuta me dijo en ese momento algo que para mí fue muy significativo, fue como ese clic así que hace uno y uno entiende todo en el momento y me permitió tomar acciones coherentes con eso. Y fue, Einstein decía que el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única. Y genial, boom. Ahí tuve claridad absoluta de que yo venía haciendo todo mal, porque yo estaba pretendiendo cambiar a Víctor desde lo que yo creía, desde el momento en el que yo creía que él debía hacerlo. Empecé entonces a respetar su individualidad y continué siendo yo en mi proceso. Y eso significaba que le compartía sobre algún libro que leía, le contaba sobre algún curso o algún programa que estaba llevando, le contaba cosas que me pasaban en el día a día. Inclusive recuerdo que hacía cosas como, por ejemplo, contarle o decirle, bueno, ahora que va a pasar esta y esta situación, voy a manifestar que ocurra esto o aquello. Yo se lo contaba como una experiencia mía. ¿Y qué pasaba? Se manifestaba. Y cada vez
ocurría más a menudo, más seguido, con cosas más grandes, cada vez era más evidente y de alguna manera innegable para él. Yo solo estaba siendo yo, compartiendo mi estilo de vida con él. Y él en su proceso empezó, y sobre todo muy importante porque yo no pretendía ya cambiarlo ni obligarlo a nada, empezó a fluir en su momento cuando él estuvo listo. Pero además estoy segura que se volvió tan fuerte todo lo que él veía de las cosas que ocurrían que probablemente eso tocó este gusanito de la curiosidad y tal vez, y aquí estoy intuyendo que tal vez él dijo, bueno, tal vez aquí hay algo, quizás podría darme la oportunidad de descubrir. Y entonces recuerdo muy bien, Genia, que él inició su propio proceso. Y cuando hablo de eso me refiero a un proceso de él muy propio, de interés por leer, investigar, descubrir. Creo que inició su proceso espiritual porque finalmente, y digo inició su proceso espiritual por lo menos de esta etapa, porque no quiere decir que él no hubiera tenido antes sus procesos. Eh, porque empezó a hacer de la manifestación su propia investigación, sus propios estudios, sus propios análisis, sus propias prácticas probablemente. Y con el tiempo y de manera natural y fluida, como te digo, sin que eso nunca más fuera un tema de yo estar pretendiendo convencerlo, él se convirtió en un genio manifestador. Y él probó por sí mismo lo que era vivir esto como un estilo de vida, cómo piensa una persona que vive la manifestación, cómo actúa, cómo enfrenta los retos de la vida, cómo toma las oportunidades, cómo convierte las cosas difíciles en magia, cómo logra ver los regalos que la vida nos da en esos momentos de tanta dificultad. Él empezó a adoptar esta, eh, esta vida de manifestador por él mismo. Y claro, Genia, cuando eso ocurre, todo se potencia y todo se expande, porque imagínate si el poder de una reconectado, cuando lo hemos recuperado, cuando lo hemos reclamado, es capaz de crear milagros. Imagínate cuando está potenciado por la pareja con la que compartes la vida. Y es así como vivo yo con Víctor, con una capacidad potenciada para crear la vida que los dos queremos y la vida que los dos soñamos, tanto la vida en pareja como la vida de cada uno como persona individual que ya sabemos que somos antes que como pareja. Entonces, sí, Genia, es un proceso personal. Yo te invitaría a que empieces a comportarte desde esta actitud de respetar el proceso, recordando que tú tuviste el tuyo propio y entender que la única manera, no lo digo yo, lo dijo Einstein, así que dame algo de credibilidad, de realmente enseñar es con el ejemplo. Entre tú más vivas la manifestación, más se contagiará esa persona. Y no solo esa persona, muchas personas a tu alrededor. Por eso es que es un efecto dominó. Entre tú más manifiestes, más estarás llamando la atención de esa persona para que quiera hacer su propio proceso. Pero es desde el respeto, la empatía, la fluidez y sobre todo desde el disfrute tuyo al máximo de vivir como la genia manifestadora que eres.
Cuéntame como siempre, espero tus comentarios, etiquétame en Adriana Fernández CR, escríbeme, ya sabes que puedes escribirme por mensaje privado de Instagram o puedes escribirme también a info@adrianafernandezcr. Comparte este episodio con esas genias que puedes intuir que quieren escuchar y como siempre, por supuesto, respeta su proceso. Te mando un besito, recuerda que eres una genia y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente episodio cargado de desanestesia total. No olvides darle seguir al Desanestesiada Podcast para que no te pierdas ninguno de los temas.